Bueno, vamos a empezar con la parte de física y concretamente vamos a hacer un repaso entero de todos los conceptos básicos del movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente acelerado. A la hora de estudiar el movimiento de un cuerpo, el primer problema con que nos encontramos está en determinar si el cuerpo se está moviendo o no. Aunque la cuestión es aparentemente sencilla, realmente no es así. Entonces, ¿cómo sabemos que un cuerpo se está moviendo? Pues póntela tú, Mario, déjame un rato, hijo. Bien, pues para determinar si el movimiento de un objeto hemos de tomar un sistema de referencia que podemos considerar fijo y observar la posición del cuerpo respecto a dicho sistema de referencia. Si la posición del cuerpo cambia con el tiempo, decimos que ese objeto se mueve respecto de ese sistema de referencia tomado. En esta imagen, un observador puede concluir que el avión se mueve respecto del sistema de referencia, que suponemos fijo, que está formado por las casas situadas a la izquierda, ¿vale? Nuestro sistema de referencia va a ser las casas, ¿de acuerdo? Y está fijo. Bien, y como está fijo, vamos a ver qué es lo que ocurre con el avión. El avión se está moviendo con respecto al sistema de referencia que son las casas. Pero bueno, las cosas no son tan sencillas como pueden parecerlo en un principio. Imaginemos una pareja que está situada en el interior de un vagón de un tren y uno puede concluir que está en reposo si se toma como referencia el interior del vagón. Por ejemplo, si esta fuera la señora, ¿no? Y el señor, el sistema de referencia lo tomamos encima en el señor, pues entonces este señor vería a la chica en reposo, ¿vale? No está en movimiento, porque la posición no cambia con el tiempo, ¿de acuerdo? Sin embargo, si tuviéramos un observador desde fuera, que estuviera fuera, y viera cómo el tren se va moviendo por las vías, ¿verdad? Pues a medida que va pasando el tiempo, el tren se va moviendo, ¿verdad? El sistema de referencia ahora es el tren va pasando de la posición 1 a la 2 y de la 2 a la 3 y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, fijaos que los ocupantes del vagón se mueven respecto de otro sistema de referencia que está situado en el exterior. Entonces, de lo que se ha comentado hasta aquí podemos concluir que el movimiento es siempre relativo, es decir, un cuerpo se mueve o permanece en reposo respecto del sistema de referencia tomado. En el universo está claro que es imposible seleccionar un sistema de referencia que esté absolutamente en reposo. ¿Por qué? Porque la Tierra se mueve alrededor del Sol, el Sol se mueve alrededor del centro de la Vía Láctea. Nuestra galaxia también se mueve alrededor del cúmulo de Virgo, etc. Luego el reposo absoluto no existe. Bien, y vamos a ver entonces cómo se mueve un cuerpo. El movimiento de un cuerpo depende del sistema de referencia desde el cual se observe. Por ejemplo, si observamos la caída de un cuerpo desde el interior de por ejemplo, un vagón,
Imaginamos que está este señor en el vagón y empieza a observar cómo cae la pelota de arriba abajo, ¿vale? Observamos la trayectoria de la pelota, ese señor que está dentro con la pelota, en un vagón que se está moviendo. Lo que observa el señor, si él es el sistema de referencia, es una trayectoria en línea recta hacia abajo, ¿vale? Acordaros que la trayectoria es el camino seguido por el cuerpo y con velocidad creciente. ¿De acuerdo? Sin embargo, si observamos la misma experimento, la misma observación, es decir, una pelota que cae dentro de un vagón que se mueve, desde un punto de fuera del vagón, lo que observaríamos sería lo siguiente. Imaginemos que hay una persona que está observando desde fuera, que este va a ser el sistema de referencia, y el vagón está en movimiento. Y en el interior del vagón se cae una pelota desde arriba hacia abajo. Vale, ese observador, que es este de aquí, va a ver cómo la pelota sigue una trayectoria que ya no es línea recta, es hacia abajo, sino que es como es una parábola, ¿vale? Lo he pintado fatal, pero es una parábola. Entonces, ambas descripciones son correctas, ¿vale? El movimiento de la pelota sigue una trayectoria u otra en función del sistema de referencia que hemos tomado. El movimiento que observamos es distinto. Bien, entonces, ¿cómo medimos la rapidez con la que un cuerpo se mueve? Pues para medir lo rápido que un cuerpo se mueve, dividimos la distancia que recorre el cuerpo entre el tiempo empleado en recorrerla. A la rapidez se le denomina en la vida diaria pues velocidad, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un objeto que se mueve, imaginamos un objeto, ¿no?, que va recorriendo, en el primer segundo recorre, por ejemplo, un espacio de 10 metros, en el segundo ha recorrido un espacio también de 10 metros, es decir, este es el espacio de 10 metros, aquí hay otro espacio de 10 metros y así sucesivamente. Entonces, para nosotros, la velocidad será el espacio recorrido, ¿vale? Esta es la velocidad, es el espacio recorrido y este es el tiempo que se emplea en recorrer ese espacio. Es decir, la velocidad nos mide la rapidez con que se recorre el espacio. La velocidad así definida está incompleta, ya que para definirla correctamente hemos de decir, además de su valor, debemos de decir en qué dirección y en qué sentido se mueve el cuerpo. Vale, la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, por eso su dirección y su sentido se indica con un vector, es decir, con una flecha. En física y química hay muchas magnitudes que son vectoriales, es decir, no solamente están definidos por un número y una unidad, sino que necesitan, para identificar su dirección y su sentido, pues que eso ocurra o que eso se especifique, es decir, su dirección y su sentido, con una flecha. Bien, entonces, el módulo del vector va a venir dado por el valor de la velocidad o de la rapidez, que va a ser generalmente, puede ser ese número, ¿vale? La dirección del vector va a venir dada por la línea que incluye a ese vector, ¿vale? Si el vector es esa flecha de ahí que nosotros hemos pintado, pues entonces la línea que incluye ese vector pues sería esta. Esa sería la dirección, ¿de acuerdo? La dirección.
Y el sentido indica hacia dónde se dirige ese móvil, ¿no? En qué dirección, en qué sentido, es decir, en el sentido de los ejes de las X, en el sentido de los ejes de las Y, en el sentido parte de eje de las X, parte de eje de las Y. Entonces el sentido es el sentido de recorrido. En este caso, en este vector que hemos pintado, el sentido sería hacia la derecha y viene dado por la dirección de la flecha, ¿vale? Bien, la unidad de velocidad en el sistema internacional es el metro por segundo, ¿vale? Unidad de la velocidad en el sistema internacional es el metro partido por segundo. Aunque también en la vida diaria se utiliza mucho el kilómetro hora. Para pasar de una unidad a otra podemos usar factores de conversión. Vamos a hacer un ejemplo. Si quisiéramos pasar 100 kilómetros hora a metros por segundo, pues lo único que tendríamos es que utilizar nuestros factores de conversión para pasar primero de kilómetros a metros, ¿vale? Como sabemos que un kilómetro son 1000 metros, pues se nos irían las unidades kilómetro, en este caso poniéndola el factor de conversión de tal manera que la unidad que queremos que se nos vaya esté en el denominador, porque justamente está en el numerador. Bien, y ahora tendríamos ya pasado la magnitud, longitud a metro. Ahora quedaría pasar las horas a segundos. Pues una hora son 3600 segundos, se nos irían las horas y esto nos daría 27,78 metros partido por segundo. Bien, para fijar la posición de un objeto podemos dar la distancia a la que se encuentra del origen, ¿vale? Si nosotros tenemos como origen este punto, origen, hay que tener en cuenta que puede estar a la derecha o a la izquierda. Por eso la posición se fija con un vector. Por ejemplo, si nuestro objeto está aquí, la posición respecto a nuestro origen es esta, ¿vale? Se encuentra el objeto a la derecha, pues daremos la posición como un signo positivo, es decir, el espacio, o sea, la posición del cuerpo respecto del origen, que es este punto de aquí, este de aquí, pues es 10 metros, 10 metros positivo, positivo porque está a la derecha. Y si estuviera en lugar de ahí, aquí, vamos a ponerlo un poquito, vamos a borrarlo y lo vamos a poner un poquito más cerca, aquí, ¿vale? En este caso, con respecto al origen, el cuerpo estaría a la izquierda, por eso el vector que lo representa sería hacia la izquierda. Entonces tendría una posición de 4 metros a la izquierda, ¿vale? Tendríamos que ponerle un signo negativo porque está a la izquierda del origen, ¿vale? Bien, ¿y qué espacio recorre el cuerpo? Pues a la hora de determinar el espacio, que le vamos a llamar recorrido, hay que tener cuidado, ya que puede no coincidir con su posición o distancia al origen, que es la S. Es decir, tenemos que definir el espacio recorrido, que vamos a llamarle E, y la posición o distancia al origen, que le vamos a llamar S. Bien,
si nosotros tuviéramos un objeto que se moviera desde el origen hasta la posición 10 metros, para t igual a 2 segundos la posición son 10 metros, es decir, está a la derecha con respecto al origen. ¿Cuál es el espacio que ha recorrido en esos 2 segundos? Pues si la posición, si está, no lo he puesto aquí, ¿vale? Aquí esto estaría a 10 metros, ¿vale? El espacio que ha recorrido coincide con la posición con respecto al origen, que son 10 metros, ¿vale? Porque lo ha hecho en línea recta. Luego la velocidad sería igual al espacio recorrido entre la unidad de tiempo. El espacio recorrido son 10 metros y el tiempo 2 segundos, es decir, 5 metros por segundo sería la velocidad, que además diríamos que este es el módulo, 5 metros por segundo, es decir, es lo rápido que se mueve, y el vector terminaría, o sea, la otra información que nos queda por indicar, que es la dirección y el sentido, sería hacia la derecha, ¿vale? Ahora, supongamos que el objeto está a 10 metros con respecto al origen cuando el tiempo es 0 y se mueve en dirección al origen, ¿vale? Pasa 10 segundos y se mueve hacia la izquierda en dirección al origen. Bien, la posición con respecto, la posición del objeto a los 2 segundos, esto sería a t igual a 2 segundos, ¿vale? Y aquí sería, para un tiempo de 2 segundos, la posición es 0, porque es donde se encuentra el cuerpo para el tiempo 2 segundos, con respecto al origen, es decir, justo está en el origen. Sin embargo, el espacio recorrido, que ese resulta que es 10 metros. ¿Por qué? Pues porque ha recorrido 10 metros desde la posición 0 a la posición 2 segundos. Fijaos, en el origen, que es este punto de referencia, nuestro sistema de referencia, la posición que está el objeto al inicio, antes de comenzar a moverse, es 10 metros con respecto al origen. Justo es el espacio que ha recorrido para llegar a la posición espacio igual a 0, ¿vale? Es decir, que ha recorrido 10 metros. Aquí en este caso el espacio recorrido y la posición no coinciden, ¿vale? La velocidad, que es el espacio entre el tiempo, sería igual a 10 metros entre 2 segundos, que serían 5 metros por segundo, pero esta vez la velocidad no es la misma, aunque tienen el mismo módulo que en el caso anterior, es decir, 5 y 5, resulta que la dirección y sentido la dirección es la misma, porque es la misma línea, es esta es la dirección, ¿vale? Y aquí igual, esta es la dirección, son paralelas, por lo tanto es la misma dirección, pero el sentido, en el primer caso, que es este, en el primer caso es hacia la derecha y aquí es hacia la izquierda. Bien, en este caso, que es el tercero, fijaos que nuestro objeto para tiempo 0 segundos está a 2 metros con respecto al origen, aquí, y aquí está a 10 metros, ¿vale? Entonces, para el tiempo 2 segundos, la posición con respecto al origen, es decir, ese es 10 metros, ¿vale? El espacio recorrido pues va a ser solo 8 metros. ¿Por qué? Porque al inicio del movimiento, que es decir, para t igual a 0 segundos, ya estaba en la posición 2 metros. Con lo cual, de la posición 2 metros a la posición 10 metros, lo que ha recorrido es la diferencia, es decir, 8 metros. Esa es justo
este espacio es lo que ha recorrido y esto es 8 metros, ¿vale? Luego la velocidad, vamos a pintarla en negro, la velocidad es igual al espacio entre el tiempo, el espacio recorrido es 8 metros, entre 2 segundos son 4 metros por segundo. Hacia la derecha, ¿vale? Hacia la derecha. Imaginemos en este ejemplo que el coche o el móvil parte desde el origen y se dirige hacia la izquierda del origen con una cierta velocidad, ¿vale? Hacia la izquierda. Bien, fijaos que para t igual a 2 segundos, la posición es menos 8 metros, porque está a la izquierda del origen. Y el espacio recorrido son 8 metros, porque es lo que ha recorrido desde la posición de tiempo igual a 0 hasta la posición que alcanza para un tiempo 2 segundos. La velocidad es el espacio partido por el tiempo, pues sería 4 metros por segundo, también la misma velocidad que el caso anterior, pero hacia la izquierda. Vale, hay que observar que el espacio recorrido siempre es positivo. La posición puede tener signo positivo o negativo.